Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 33, enero 13 del 2023. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, te damos gracias porque nos permites avanzar en el estudio y gracias por todas las personas que estarán escuchando esta información más adelante. Te suplico, Padre Santo, que permitas que puedan ser movidos para tomar decisiones para la vida eterna. Igual lo pedimos, Padre Santo, para cada uno de nosotros en las decisiones que necesitamos tomar a nivel personal en este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, y gracias por la profecía bíblica, porque es un ancla en medio de un mar turbulento que es las doctrinas, los vientos de doctrina que hay a nivel mundial están agitando a ese mar turbulento. Y gracias, Padre Celestial, por que nos permites estar eh, firmes en tu palabra y conforme a tu voluntad, ayúdanos a prepararnos y ayúdanos a preparar a otros. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le hace utilidad, ¿qué puede hacer? Comente, dele me gusta, comparta, suscríbase y sobre todo también descargue este material por si acaso eh, bloquean este canal. Es importante tener este material guardado. Muy bien, hemos avanzado paso a paso en la interpretación historicista de Apocalipsis 13, del 15 al 17. Como fundamento tenemos la historia confirmando la profecía bíblica y ya de lo que significa la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el nombre de la bestia, nos queda identificar qué es el número de la bestia del sistema papal, y esa fue la pregunta que nos quedó la presentación anterior. ¿Cuál o qué es el número de la bestia, que es Roma papal? Entonces, si hemos podido identificar adecuadamente la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, del 1 al 10, como el sistema papal, hemos podido avanzar en la correcta interpretación de cada uno de los símbolos presentados en la profecía bíblica, y este es la parte ya para poder completar Apocalipsis 13, del 15 al 17. Nos falta identificar el número de su nombre, que es el número del sistema papal, o sea, el número de la bestia. Y la clave la podemos encontrar en el mismo texto de Apocalipsis 13, 17 y el texto que sigue, el versículo que sigue, que es Apocalipsis 13, 18. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. El número de su nombre es el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Muy bien, entonces, ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? Es muy importante poder identificar qué sucedió después de la muerte de Cristo. Cristo asciende al cielo y pues Él dejó un representante aquí en la tierra. ¿Cuál es ese representante? Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las palabras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadrito que nos ayuda a poder entender quién es el representante de Cristo en la tierra. Entonces, Dios el Padre
envía a Jesucristo, que es lo que está diciendo Juan 5:36, como testigo, o sea, el Padre a través de Cristo está dando testimonio de él y el Padre a él lo envió a él como representante. Ahora Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesús asciende al cielo después que resucita y como obra de intercesión ante el Padre rogó para que el Espíritu Santo fuera enviado para que no quedáramos huérfanos y de esa manera Cristo estaría con nosotros. Dice, estoy con vosotros y estaré en vosotros. O sea, por medio de la obra del Espíritu Santo, Cristo está con nosotros y estará en nosotros. Y de esa forma, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán disponibles para el plan de redención del hombre. Juan 5:26, pero cuando venga el Consolador, aquí la palabra Consolador es del griego 3875 y lo vamos a mirar ahorita, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo, está hablando Cristo, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá o convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Entonces, la palabra griego 3875 significa un intercesor, un consolador, un abogado o consolador. O sea, es un testigo, es un representante, es un intercesor. Entonces, Jesucristo envía, y aquí lo está diciendo, Jesús va a rogar al Padre, va a rogar al Padre para enviarnos el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo ruega al Padre y puede enviar el Espíritu Santo como representante, como testigo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros, estará en nosotros y de esa forma Jesucristo va a poder estar con toda la humanidad 100% disponible para obrar como intercesor al Padre por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es el plan de redención que la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando para el plan de redención, para que se complete el plan de redención. Entonces, ¿puede algún ser humano asumir la identidad de la deidad que se llame a sí mismo ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues en absoluto, porque pues siendo humanos pecadores, ¿cómo vamos a poder reclamar ser santos como es Dios, hacer la obra como lo hizo Jesucristo y estar presente en toda la humanidad a través del Espíritu Santo? Eso no lo puede hacer ningún humano.
Pero ¿qué ser humano ha pretendido asumir la identidad de la deidad? Ya lo hemos visto. Vamos a repasar, por ejemplo, en la parte 32, vimos que el cuerno pequeño, que es el sistema papal, es un sistema mentiroso. Y dice, tiene ojos como de hombre y boca de hombre que habla palabras contra el Altísimo. Hemos compartido esta referencia del estudio de la gran controversia que se encuentra en nuestro canal y aquí está el enlace y vamos a recordar lo que hemos estado compartiendo con relación a las características, los atributos del cuerno pequeño. Y el sexto dice, tiene ojos como de hombre y boca de hombre que habla palabras contra el Altísimo. Vimos que blasfemia es el perdonar pecados y el atribuirse ser hombre, atribuirse ser Dios. Eso es lo que el sistema papal ha hecho. Ha perdonado pecados y se ha hecho Dios. Y pues las referencias las compartimos. Los papas nunca han aprobado o rechazado este título, Señor Dios el Papa. El Papa y Dios son lo mismo, por lo que tiene todo el poder en el cielo y la tierra. El Papa, que siendo Dios no puede ser juzgado por el hombre, Él es Jesucristo mismo. Entonces, Roma Papal blasfema al decir que Dios Padre, dice el Papa y Dios son lo mismo, y Él y Jesucristo son lo mismo. O sea, Él se hace pasar por Dios Padre y por el Hijo de Dios que es Cristo. Eso es una blasfemia. Ahora, aquí vamos a mirar los símbolos que hay para poder identificar el número de la bestia o el número de su nombre. Dice el Triregnum es la tiara papal formada de 3 coronas, las que simbolizan el triple poder del Papa, Padre de Reyes, Gobernador del mundo y Vicario de Cristo. El uso de la tiara, un rito durante ceremonias solemnes, fue abandonado durante el papado de Pablo VI. Y bueno, esto es información, es proveniente de la misma fuente del Vaticano. Entonces, la palabra vicario del diccionario de la lengua española dice del latín vicarius, este deriva de vicis, que significa vez o turno, y como adjetivo dice que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Sinónimos: representante, sustituto o suplente. Entonces, el vicario de Cristo es el sustituto de Cristo o el representante de Cristo. Vamos a mirar a unas fuentes donde se confirma el título que se le da al Papa de Vicarius Filii Dei. Aquí vemos, esta es la Universidad Católica de América, que está en Washington. Ellos escriben en este facsímil, en esta carta que está redactada con membresía de la Universidad Católica de América. Aquí en esta frase dice, el título de Vicarius Filii Dei, así como el título de Vicarius Christi, es muy común como título para el Papa. Entonces, pues son confirmaciones de ese título que recibe el Papa. Vamos a mirar una fuente oficial de la prompta Biblioteca Canónica de Luisi Ferrari, volumen 6, 1784, páginas 215-216. Aquí usted puede encontrar la referencia que estamos mencionando. Dice el artículo segundo, dice lo siguiente, aquí está la palabra Vicarius Dei. En cuanto a lo que se refiere a la dignidad, autoridad y poder del Papa y su infalibilidad. Este es el título del artículo segundo. Y en la parte primera, hasta llegar a donde está señalado como Vicarius Dei, dice, el Papa es de tal dignidad y exaltación que no es un simple hombre, sino es como Dios y vicario de Dios. En la
En el numeral 7 de ese mismo artículo 2, encontramos la palabra Vicarius Christi. Entonces, habla Vicarius Dei y Vicarius Christi. Dice 7, y con razón solo el Papa es llamado con el nombre de Santísimo, porque solo Él es vicario de Cristo, que es fuente, origen y plenitud de toda santidad. Ahora en la página 216, el numeral 20, aquí nos dice Vicarius Filii Dei, y aquí dice en todo este párrafo lo siguiente: no menos los escritos y los dogmas de varios otros emperadores enfatizan la autoridad y el poder supremo del Papa, a saber, Valentiniano, Otón, Carlomagno, Constantino, etc., a los que Graciano se refiere en sus constituciones y da la cita por medio de los enviados apostólicos, se refiere al Papa como Su Alteza, interpelará para que se digne decir sobre toda su santa legación. Y en el resumen se dice expresamente: el yugo impuesto por la Santa Sede debe ser tolerado. Es cierto, parece intolerable. Dice, refiriéndose al Papa: nosotros los que gobernamos el imperio sometemos sinceramente nuestra cabeza a los pontífices, o sea, los emperadores romanos estaban sometiéndose a los pontífices, al señor al señor Juan, Papa 33, dice: exaltaré a la Santa Iglesia Romana y a su rector. Y en Constantino 14 dice lo siguiente: así como el bienaventurado Pedro fue nombrado vicario del Hijo de Dios, o sea, Vicarius Filii Dei, que es lo que aparece aquí, en la tierra, así también los pontífices que le sucedieron tuvieron poder principesco en la tierra, más de lo que nuestra terrenal serenidad imperial parece tener dócilmente. Entonces, los mismos emperadores están reconociendo a el Papa como el vicario del Hijo de Dios, que es Vicarius Filii Dei. Entonces, como resumen, encontramos que el Papa es el vicario de Dios, el Papa es el vicario de Cristo y el Papa es el vicario del Hijo de Dios. Es decir, que el Papa blasfema al decir que es vicario o sustituto, ya lo confirmamos, se cree el representante de Dios, se cree el representante de Cristo y se cree que es el representante del Hijo de Dios. Es decir, como vimos aquí, recordemos que Dios envía a Jesucristo como testigo representante. Jesucristo envía al Espíritu Santo como representante. Es decir, que si el verdadero testigo representante de Cristo es el Espíritu Santo, Roma Papal, al decir que es el vicario o sustituto de Cristo, está afirmando que también es el Espíritu Santo. Entonces, el Papa se cree Dios, se cree el Hijo y se cree el Espíritu Santo, porque está creyendo que es el sustituto o el vicario, por eso dice Vicarius Filii Dei, el representante del Hijo de Dios es el Papa, es el representante de Cristo, o sea, se está haciendo pasar por el Hijo de Dios, y es el representante de Dios, es decir, se está haciendo pasar por Dios mismo. Entonces, son tres blasfemias que está dando este poder, que es un poder mentiroso, y tiene que ver con el título de el Papa, que es Vicarius Filii Dei. Entonces, ¿en dónde está la clave para tener entendimiento? Porque dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. O sea, tenemos que encontrar que en el número de la bestia tenemos que contar, tenemos que determinar
qué número hay en ese nombre o en el número de la bestia. Entonces, el número de su nombre o el número de la bestia y es un número de hombre y su número es 666. Entonces, en el número del nombre, en el número de la bestia, es el número de hombre y su número es 666. Lucas 23:38 nos dice, y también estaba escrito sobre él, o sea, sobre Cristo en la cruz, una inscripción que Poncio Pilato mandó colocar en letras griegas, latinas y hebreas, y estaba escrito, este es el rey de los judíos. Ahora, en el tiempo en que está siendo crucificado Cristo, está el Imperio Romano eh, conquistando la región de Judea y el gobernador es Poncio Pilato y él habla latín, por eso él mandó escribir en la inscripción también en griego, porque pues había muchas personas que hablaban griego, en latín porque era el idioma de él, es el idioma de Roma pagana, y en hebreo porque pues era de la tierra de Judea. Ahora, el idioma de Roma papal, que es el siguiente poder a Roma pagana, vino a ser el idioma oficial de la Iglesia Católica. Lo vamos a confirmar. Aquí está la fuente. El latín, a pesar de ser considerado una lengua muerta, sigue presente en distintas áreas y contextos contemporáneos. Sin embargo, el principal espacio en el que es posible registrar el empleo del latín es el campo de la religión, específicamente por su carácter de lengua oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, el latín es el lenguaje oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque lo recibió, lo heredó de Roma pagana. Y Roma pagana pues tenía el latín como idioma oficial y eso lo confirma la misma palabra de Dios. Vemos aquí entonces que tenemos que ir a lo que es el número de su nombre, el número que es su número de hombre, que es 666. Y resulta que desde muy antiguo los reformadores sabían e identificaban eh, quién era el anticristo, que es el sistema papal, y el número de hombre, el 666, tiene que ver específicamente con el título que recibe el Papa. Entonces, aquí este es un libro que fue escrito por Andrea Helvig-Jim, se llama Anticristus Romanos, o sea, el Anticristo Romano, escrito por Andreas Helvig-Jim. El año es 1612 y en la página 11 dice lo siguiente, menciona Vicarius Filii Dei como el nombre que se le da al Papa, como lo vimos y lo confirmamos, esto es de 1612 y ya estuvimos viendo otro documento de 1784, la Enciclopedia Pronta Canónica. Entonces aquí menciona el Vicarius Filii Dei y en la página 15 nos menciona el número del anticristo. Aquí dice números anticristos. Luego menciona el 666 de un conteo que tiene que ver con la palabra Vicarius Filii Dei. Aquí pues como es en latín y no se ve muy bien, ellos hacían el conteo del número del anticristo, o sea, el número de Vicarius Filii Dei, hacían el cómputo de lo que representaba para llegar al 666. Y adelante dice el nombre del pontífice de Roma. Entonces, desde en épocas antiguas, desde épocas de la Reforma, este libro que fue escrito en 1612 es la prueba real
histórica de lo que significa el número del anticristo, que es 66, que tiene que ver con el nombre del pontífice de Roma, que es Vicarius Filii Dei. Por eso es que dice el número de su nombre, el número de un hombre, y su número es 666. O sea, es un número de hombre porque está asociado con el sistema papal, y es un número de su nombre porque tiene que ver con lo que él asume, el carácter que él asume, que es creerse Dios, que es creerse el Hijo y creerse el representante del Hijo. Entonces, el número de la bestia deberá entonces ser determinado por la equivalencia de las letras de su nombre en el idioma oficial de la bestia, que es el latín. Y vemos aquí entonces una referencia de internet, nos dice representaciones numéricas. La numeración romana se basa en el empleo de 7 letras del alfabeto latino a las que corresponde un valor numérico fijo. Está el 1, 1, la V o U, que es 5, la X 10, la L 50, la C 100, la D es 500 y la M 1000. El valor de ciertos signos, según su posición, debe restarse o sumarse al de la cifra colindante para calcular el valor total del número representado. Entonces, el nombre del, de la bestia, el número de la bestia, el nombre de la bestia es Vicarius Filii Dei, que es el número de la bestia, que es Vicarius Filii Dei, y su equivalencia en las letras según esta correspondencia del latín vendría a ser Vicarius, y cada letra representada con base en esta equivalencia nos da que Vicarius suma 112, Filii suma 53 y Dei suma 501. Si sumamos Vicarius Filii Dei en la equivalencia de cada número en los números romanos, o sea, en el idioma latín, acordémonos que es el alfabeto latino, que es el idioma oficial de Roma, llegamos al 666, que es lo que desde tiempos antiguos la Reforma identificaba como el sistema papal, como el número del anticristo. Entonces, la bestia, que es Roma papal, siendo una entidad humana, con corazón de hombre y con boca de hombre, se exalta por encima de Dios al atribuirse la autoridad de ser el vicario o sustituto del Padre, del Hijo de Dios y del Espíritu Santo en la tierra. Es decir, Roma papal blasfema al decir que es el vicario de Dios, el vicario de Cristo y el vicario del Espíritu Santo. Esto es el nombre de la bestia, que es Vicarius Filii Dei. O sea, si yo acepto al sistema papal, si yo no lo acepto como el representante de Dios, no lo acepto como el Hijo de Dios, no lo acepto como el representante del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, esto es una blasfemia. O sea, que el sistema papal se haga pasar como sustituto de Dios, como sustituto del Hijo de Dios, y por tal razón el sustituto del Espíritu Santo, esto es una blasfemia, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿qué tiene que ver con que no podamos comprar o vender si no tenemos el número de su nombre, o si no tenemos el número de hombre, o su número es 666, que significa vicario de Cristo, Vicarius Filii Dei? Entonces, el corazón del Salvador, este es el libro histórico de la gran controversia, Elena White, página 557, dice: el corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento de pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos.
El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador. ¿Se vio jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel y o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó de indignación y dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza, diciendo: El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cuán diferente del de su pretendido vicario es el Espíritu manifestado por Cristo. Entonces, en la época medieval que tuvo su dominio el sistema papal, desde el 538 hasta 1798, aquellos que se negaron, aquí voy a tomar lo que está resaltado en rojo y en letra cursiva, es el texto de esta historiadora literal. Aquellos que se negaron a rendirle homenaje al papado como Rey del cielo o a reconocerlo como vicario, y pues aquí ya no solamente vicario de Cristo, sino con todas las referencias que hemos visto, que se hace vicario de Dios, se hace vicario de Cristo y se hace vicario del Espíritu Santo. Dice, fueron condenados a la cárcel, al tormento o a la muerte. O sea, ya hay una evidencia histórica de lo que significa, de lo que dice Apocalipsis 13, del 15 al 17, que el que no tenga el número de su nombre, o el número que es su número de hombre y su número es 666, que es el vicario del Hijo de Dios, no ¿qué sucedía con esas personas? Fueron condenados a la cárcel, al tormento o a la muerte. Ese es el asunto grave y el asunto serio que se aproxima para toda la tierra. Este poder va a resurgir de nuevo. Otra cita del mismo libro, de la misma historia ahora, un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento, que es el sábado. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, o sea, allá en África se quedaron como olvidados de todo el mundo occidental, de todo el mundo conocido allá, pues en ese momento que controlaba Roma, quienes olvidados del mundo gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Véase Michael Kiddish, Iglesia de Etiopía, páginas 311 y 312. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Entonces, ya podemos entonces identificar y cada vez aclarar más qué significa la blasfemia del sistema papal, que se hace pasar como el representante de Dios, como el representante del Hijo de Dios y como el representante del Espíritu Santo, es decir, blasfema
porque se hace Dios, se hace el Hijo y se hace el Espíritu Santo. Apocalipsis 13:1 y me paré sobre la arena del mar, ya esto lo vimos, y vi subir del mar una bestia que es el sistema papal que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es la división del Imperio Romano, y sobre sus cuernos 10 diademas, es la división del Imperio Romano, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia, que es hacerse Dios, perdonar pecados, y hacerse Dios, pues porque usurpa el nombre, en la posición del Padre, usurpa la posición del Hijo de Dios y usurpa el Espíritu Santo, la posición del Espíritu Santo. Apocalipsis 17:1 nos amplía mucho más, esto ya es en el tiempo de las 7 plagas. Dice, y vi uno de los 7 ángeles, esto es Apocalipsis 15 y 16, que tenían las 7 copas, son las 7 plagas finales, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, que es Roma papal. ¿Qué va a suceder al final del tiempo con Roma papal? La cual está sentada sobre muchas aguas, es decir, sobre muchas naciones de gentes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, que son las dogmas y falsas doctrinas, entre ellos el dogma de creer que es el vicario del Hijo de Dios, el vicario del Padre o el vicario del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, esto es, la mujer representa una iglesia, que es la iglesia católica, sentada sobre una bestia, o sea, la iglesia católica controla y dirige pues el sistema papal como tal, que es Roma papal, escarlata llena de nombres de blasfemia, o sea, se hace pasar por Dios y perdonar pecados, esto es solamente potestad del Padre, del Hijo, porque son la deidad, están, el sistema papal, pues quiere usurpar esa función de de la deidad, por eso dice nombres de blasfemia. Entonces, Apocalipsis 13, como ya lo hemos estudiado en detalle, nos permite avanzar en los siguientes capítulos de Apocalipsis, que es el 14, el 15, el 16 y el 17, y el 18 hasta llegar al final, que es el capítulo 22, habiendo identificado apropiadamente quién es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 del 1 al 10, y por eso el nombre de blasfemia y todas las características están asociadas con Roma papal, y su nombre de Vicarius Filii Dei. Dice, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es la división del Imperio Romano. Entonces, ya podemos identificar que el número de su nombre es reconocer al papado como vicario o sustituto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie va a poder comprar o vender, y ya se dio la evidencia en la época medieval. Los que no reconocían al papado como vicario o sustituto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eran que llevados a las cárceles, condenados y al tormento y a la muerte. Es decir, que en el tiempo en que se aproxima vamos a ver ese resurgimiento de nuevo, porque la profecía nos dice que su herida mortal va a ser sanada. Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es 666, ya el mismo texto nos lo dice, que es Vicarius Filii Dei. Entonces, ya podemos plenamente identificar todos los símbolos de Apocalipsis 13, del 15 al 18, y vamos a hacer ese resumen. Entonces, en la época medieval, aquellos que se negaron a rendirle homenaje al papado como Rey del Cielo, o a reconocerlo como vicario, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, fueron condenados a la cárcel, al tormento o a la muerte, como lo vimos en los documentos históricos previos, y
Esto es en la época de Roma religiosa desde el 538 hasta 1798. Ahora, en un futuro muy cercano, aquellos que se nieguen a rendirle homenaje al papado como Rey del Cielo o a reconocerlo como vicario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no podrán comprar o vender, que es lo primero que dice. Nadie va a poder comprar o vender. Aquí dice en el versículo 17, nadie va a poder comprar o vender y serán condenados a la cárcel, al tormento y finalmente a la muerte, porque es lo que dice, los que no abracen la imagen de la bestia fuesen muertos. Dice, y nadie pudiese comprar sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, aquellos que se nieguen a rendirle homenaje al papado como Rey del Cielo o a reconocerlo como vicario del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no podrán comprar o vender y serán condenados a la cárcel, al tormento y finalmente a la muerte. Eso es lo que significa tener el número de su nombre o tener el número de la bestia, que es un número de hombre y que su número es 666. Aquí hay sabiduría, aquí es el que tiene entendimiento. Ya sabemos que nos dijo, cuente el número de su nombre, o sea, en el número de su nombre hay que contar los números, que es Vicarius Filii Dei, y ese Vicarius Filii Dei es 666. Entonces, este es un resumen para poder ya finalmente llegar a lo que nos quiere decir la profecía bíblica, que en el tiempo futuro se va a reavivar ese sistema papal cuya evidencia histórica podemos encontrarla en lo que fue la Inquisición, las cruzadas. Ese poder estuvo gobernando durante 1260 años y ya sabemos su carácter, y la profecía nos dice que su herida mortal va a ser sanada, y es en el tiempo en el cual se llegue a la crisis de la marca de la bestia, que ya la hemos identificado como la imposición a la fuerza por parte del sistema papal y de los protestantes apóstatas del domingo obligatorio, y esto va a llevar a que finalmente pues la gente tenga que tomar una decisión: o recibe el sello de Dios o recibe la marca de la bestia. Y esto pues tiene que ver con el carácter de ambos poderes. O recibimos el carácter de Satanás a través del sistema papal, o recibimos el carácter de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces ya podemos, la última pregunta que nos quedaba es: ¿qué es el número de la bestia o el número del sistema papal? Es que reconocer al papado como vicario o sustituto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no lo aceptamos como Rey del Cielo, vamos a ser perseguidos, no vamos a poder comprar ni vender y finalmente vamos a ser muertos. Y eso lo vimos durante toda la historia de la Iglesia Católica, durante el periodo de dominio mundial. Ya vimos el carácter de este sistema papal, y este sistema no ha muerto y su carácter es el mismo, y por eso la profecía nos dice que va a resurgir de nuevo a la supremacía mundial por medio del protestantismo apóstata en Estados Unidos, que son los que van a darle vida de nuevo al sistema papal, o sea, un sistema opresor, un sistema castigador, asesino, satánico. Entonces, la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, la marca de la bestia es el domingo obligatorio comenzando en Estados Unidos y se va a expandir a nivel mundial. El nombre de la bestia es el carácter del papado, que finalmente es el carácter de Satanás, y el número de la bestia es reconocer al papado como vicario o sustituto, ya sea del Padre, del Hijo
o del Espíritu Santo. Entonces, de todo lo que hemos visto, el resumen de Apocalipsis 13 es el siguiente. Apocalipsis 13, el 1 al 10, ya lo identificamos como el sistema papal, basado en toda la interpretación historicista de todas las profecías de Daniel, de Juan, de Apocalipsis, de Pablo, que nos hablan del anticristo, de la abominación desoladora, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia que sube del mar, de Apocalipsis 13, el 1 al 10, la gran ramera, ya lo vimos en un texto, ahorita en esta presentación mencionamos Apocalipsis 17 y Babilonia la Grande de Apocalipsis 17 también. Y aquí pues están todos los textos asociados para su estudio. Y Apocalipsis 13 del 11 al 18 ya pudimos identificar qué significa la bestia que sube a la tierra, ya pudimos identificar la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el nombre es uno de la bestia y el número de la bestia. Ya resolvimos esos, luego qué significa cada símbolo. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que fue el versículo 18, Apocalipsis 13. Ya pudimos a partir de la historia identificar todos estos símbolos proféticos y si descifro de manera correcta quién es o qué es la bestia que sube el mar, que es el sistema papal, dijimos que será posible descifrar de manera correcta ya lo que pudimos ir descifrando poco a poco a través de este estudio que hemos tenido y de esa forma, por lo tanto, podré entender el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, porque pues aquí vamos a ver que en este mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, habiendo entendido Apocalipsis 13 en su totalidad, está la salida para el cataclismo social que tiene programado, que tienen planeado, de todo lo que va a salir de la conflagración que hay en el Medio Oriente. Esta es la salida de emergencia a ese cataclismo social que tienen planeado como desarrollo del conflicto que se está desarrollando en el Medio Oriente. Por eso es necesario que nos preparemos porque las señales de los tiempos nos hablan que pronto llegaremos a escuchar ese mensaje final de Apocalipsis 14, que es el fuerte pregón, pero para eso tenemos que haber podido entender todo lo que está escrito en Apocalipsis 13 del 1 al 18. Ya lo vimos y ya estamos preparados para avanzar a el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, conforme a tu voluntad, te damos gracias porque nos permites llegar hasta este punto del estudio y de la historia de la humanidad. Conforme a tu voluntad, te suplicamos que bendigas a todas las personas que puedan tener acceso a esta información. Más adelante, ayúdanos a que podamos compartir esta información con otros antes que sea demasiado tarde. Suplicamos tu bendición, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter por medio de la obra del verdadero representante de Cristo, que es el Espíritu Santo, para que podamos tener o llegar a la imagen de Cristo, que es el reflejo y la imagen de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto para que cada uno de nosotros pueda tener la copia del carácter de Cristo en nuestras vidas y eso es lo que finalmente nos va a llevar a estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos al Padre Celestial por la unción del Espíritu Santo. Amén.